El bautizo hoy en día es un tema muy común porque todos tienen algún tipo de noción de algún ritual de purificación o de iniciación. En el cristianismo, el bautizo es el inicio de una nueva experiencia, una nueva vida. Todo comienza con las palabras de Jesús en Mateo 28:19. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para entender esto tenemos que ir al Antiguo Testamento, en donde Dios le promete a Abraham una gran nación, y esta se marca con un pacto, que dice en Génesis 17:10 al 11, de que todo varón entre ustedes será circuncidado. Posteriormente, el agua se convierte en señal de purificación en los rituales sagrados. Los judíos, por demanda de la ley, tenían un ritual de purificación. Javier Picasa comenta de que el bautizo es un instrumento de purificación para aquellos que han contraído alguna mancha ritual. Esta purificación llevó a las autoridades judías que las personas extranjeras que quisieran agregarse al pueblo judío, además de la circuncisión, tengan que pasar por un bautizo. Eso es lo que llamamos el bautizo de prosélitos, que principalmente tenía que ver con una purificación moral y también ritual. Tenían que ingresar a una suerte de piscinas bautismales totalmente desnudos que solamente tenían algunas personas adineradas, o también se podían hacer en algunos ríos, salvo en el río Jordán, por tener aguas mixtas, que se puede interpretar de diferentes maneras, donde ingresaban a las aguas por completo y solamente tenían 2 testigos que servían para confirmar que este acto se había hecho. Tan importante era este ritual que si se encontraba algún tipo de mancha entre los dientes de la persona, el ritual simplemente quedaba anulado. Otra cosa también es que este ritual tenía licencias. Si es que la persona no podía ser sumergida por completo en las aguas, se podía verter sobre la cabeza de la persona agua y así poder validar el acto. En tiempos de Juan el Bautista, él justamente comienza a bautizar a las personas en este río prohibido, y además que su predicación son estos 2 factores que lo llevan a ser condenado a la muerte. Herman Babbing comenta de que el bautizo solo se convierte en sacramento cuando lo instituye Dios. Por eso es que vemos que Juan comienza a bautizar solamente después de que se lo pide Dios. Por eso es que decimos que el bautizo de Juan no es de hombres, sino del cielo. La diferencia más marcada entre el bautizo de Juan y el de Jesús es que el de Jesús, luego de la resurrección, era con el Espíritu Santo. Pablo hace la analogía entre la circuncisión y el bautizo, donde la persona, al ser sumergida en las aguas, simboliza la muerte, y al salir simboliza a la resurrección en Cristo. La práctica del ritual bautismal aparece en la Didache, un texto antiguo que narra las costumbres y tradiciones de los antiguos cristianos, en donde se expresa de que el bautizo tiene que ser en agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si es que no se encuentra algún tipo de río donde pueda ser sumergida la persona, se tiene que hacer en agua fría o en agua caliente. Si es que no hay ninguna de las dos, también se puede verter agua en la cabeza de la persona 3 veces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo también esta analogía con el bautizo de prosélitos. El bautizo por aspersión también ha tenido un desarrollo histórico, principalmente porque fue una solución ante la no posibilidad de poder sumergir a la persona en agua. Primero, porque tal vez no había la suficiente agua en la zona, o porque la persona presentaba algún tipo de problema. De esa forma se podía validar el acto, y eso lo vemos como una práctica común en todo el cristianismo. Y así vemos que se refleja en las pinturas que representan el bautizo de Jesús, donde en algunas Jesús es bautizado vertiéndole agua en la cabeza, y en otras Jesús es sumergido por completo en agua. En relación al bautizo de infantes, hay un silencio, puesto que tal vez se entendía como una costumbre común, que solo se hace notar cuando Tertuliano comenta su rechazo a esta práctica, recomendando posponerlo hasta la edad adulta, porque en el pensar de Tertuliano es que el bautizo limpiaba de los pecados, y un bebé realmente no había mucho que limpiar, sino que hasta una edad adulta, incluso los solteros no se podían bautizar, según el pensamiento de Tertuliano, solo hasta que hayan cumplido una mayoría de edad en donde puedan casarse, porque de esa manera ya han tenido una vida en donde han cometido una serie de pecados que pueden ser perdonados.
Hipólito comenta de que los padres o los parientes tenían que hacer la declaratoria de fe en lugar de los niños, y es ahí donde nace la tradición de los padrinos. Ya en tiempos de la Reforma se hace visible las diferentes posturas en cuanto a la forma y quiénes tienen que ser los bautizados. En el catolicismo romano, la idea del bautizo tiene que ver con la limpieza de los pecados, por eso es que es necesario para la salvación y la regeneración, y se hace por aspersión. San Agustín dice de que el niño se beneficia de la fe de quienes lo presentan para ser bautizado. La Iglesia Ortodoxa también tiene este mismo pensamiento, pero la diferencia en la forma es que lo hacen por inmersión, o sea, sumergir a la persona por completo en las aguas. En el lado protestante tenemos dos posturas. La primera es la reformada, en donde el ritual se hace por aspersión, y que el bautizo de infantes se argumenta como un derecho de pacto, donde solo los justos serán salvos por la fe. El pacto de gracia abarca a creyentes y a sus descendientes. Por eso es que Pablo distingue entre la circuncisión y el bautizo, pero lo hace en grado, no en esencia. Herman Bavinck dice de que si la circuncisión debe administrarse a los niños, lo mismo se aplica al bautizo, que es más rica en gracia. La otra postura es la bautista, y también de otras ramas, y se hace por inmersión. El bautizo de creyentes se argumenta porque es el símbolo de iniciar la vida en Cristo. Se rechaza por completo el bautizo de infantes, puesto que no está en la Biblia, y además porque lo relacionan con una práctica católica. En su reemplazo se hace una dedicación de niños, donde los padres asumen el compromiso a enseñar la doctrina cristiana. En cuanto a los padrinos, en el lado católico esta tradición se mantiene, pero en el lado protestante, esta obligación de los padrinos pasa a la iglesia, en donde los líderes eclesiales son los que se encargan del discipulado y el acompañamiento de la persona en su caminar en la santificación. El bautismo tiene una relación muy particular con la fe, la confirmación del testimonio cristiano de los padres en el caso de que se tenga que bautizar un bebé, la vinculación a la fe, a la iglesia antes del bautizo. Hoy en día muchas personas lo ven como una costumbre simplemente que hay que seguir. Herman Bavinck dice que la persona bautizada se coloca en relación a la Trinidad, por eso es que se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por último, tenemos que entender que el bautizo no es una doctrina principal. Tenemos que admitir que hay diferentes opiniones en cuanto a la forma y quiénes son los bautizados. Además, tenemos que evitar divisiones dentro del cuerpo de Cristo.